Hola. En esta ocasión, como comenté en el video anterior, que por cierto estará apareciendo una tarjetita aquí arribita, estaré haciendo un video sobre mi comentario y mi opinión acerca de El cantar de los Nibelungos. Con la ayuda de mi asistente Patito, voy a estar comentando qué fue lo que me pareció, cuál fue mi experiencia lectora, como siempre también, el cómo me acerqué a este libro, por qué lo elegí, etc. Y bueno, acerca de cómo me acerqué a este libro, pues resulta que quería comprar un paquete de libros, bueno, no un paquete como tal, sino varios libros en la tienda de Amazon, y este me salía barato, así que decidí comprármelo. Pero no por cualquier razón, evidentemente. Resulta que este es un capricho, un antojo que he tenido desde hace varios años, porque cuando estuve en la preparatoria, mi profesor de música nos hizo leer una ópera de Richard Wagner que se cantaba precisamente El Anillo de los Nibelungos. Yo no lo terminé de leer, sin embargo me siguió llamando la atención porque precisamente había una conexión entre esa ópera de Richard Wagner y la tan famosa saga de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Así que después me enteré de que en realidad había sacado mucho de su material de la tradición oral y así también de El Cantar de los Nibelungos, Richard Wagner, para poder hacer su ópera. Y pues como me resultaba barato en esta ocasión comprármelo, pues dije no, en esta ocasión ya, por fin lo voy a poder leer. Y bueno, acerca de esta edición, obviamente aquí lo dice que es de la editorial Porrúa, de la colección Sepan Cuántos, es el número 285 de la colección. Y aquí es importante parar para hacer un comentario acerca de la edición, antes de ir con mi comentario acerca del libro en sí. Y es precisamente esto, la traducción e introducción de Marianne Oeste de Bob. Si abrimos el libro, de hecho, tal y como aparece aquí, El Cantar de los Nibelungos, aquí nos parece que fue una traducción al español e introducción de esta filóloga alemana, Marianne Oeste de Bob, filóloga de origen alemán, nacida en Königsberg, Alemania en el 1910 y que lamentablemente falleció en el 85 aquí en Ciudad de México. Realizó sus estudios en Alemania, en Wittenberg y Halle. Después estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en letras inglesas y un doctorado con máximos honores. En este mismo centro de estudios, ella misma organizó la sección alemana del Departamento de Letras Modernas y también estuvo impartiendo clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también en la Facultad de Filosofía y Letras. Estuvo colaborando con revistas especializadas de México. Y bueno, esta filóloga dedicó su vida entera al magisterio, dio a conocer la literatura alemana aquí en México, e hizo bastantes traducciones. Y bueno, ella fue la que nos hizo el favor de traducir este compendio, esta selección de poemas de origen germánico, del germán antiguo, que de hecho, si no me equivoco, es el alto germánico. Y de hecho la traducción es directa, aquí se nos dice, de la primera versión del alemán, a ver si aquí aparece, si se me hace el favor la cámara. Aquí está, este es el título original y apareció en primera vez en el 1826. Sin embargo, la historia se remonta a los 1500, 1600 más o menos por ahí, durante la época del medioevo. Y de hecho, Marianne Oeste de Bob, debido a la distinción de su trabajo, se instituyó en el 2012 el premio Marianne Oeste de Bob, de letras alemanas, básicamente. La mayor parte de su bibliografía lamentablemente se encuentra editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que uno tendría que estudiar allí para acceder a sus escritos. Sin embargo, este es uno de los pocos que están publicados comercialmente por la editorial Porrúa. Y bueno, tal y como ella nos menciona en el libro, al ser esto un poema largo, lo más probable es que haya sido una recopilación adulterada de varios hechos históricos que se solían narrar de forma oral, por lo que no es posible determinar el autor de este compendio, aunque sí es posible acercarse mucho a su origen. Y bueno, como ella misma comenta, gran parte del encanto lírico y fonético se va perdiendo con la traducción, sin embargo fue capaz de mantener la estructura, al menos en el texto en español. Y si bien se pierde todo ese estilo que precisamente parece ya un cántico de los juglares antiguos, pues la recopilación es lo bastante sólida como para construir un relato bastante estructurado y bien hecho. Así que para cualquiera que lo quiera leer, busque la traducción de Marianne Oeste de Bob, que se encuentra en la editorial Porrúa. Puede ser de las mejores que se encuentran en el mercado actualmente. Y de hecho aquí, este es distinto, de hecho me sorprendió mucho cuando lo abrí. Las editoriales suelen subcontratar a empresas para imprimir sus libros, y en esta ocasión es en los talleres de editorial Penagos, cosa por lo cual, al menos en esta edición que es de 2019, hace que se vea bastante flexible, liviano, y también las hojas un poquito más ligeras de lo normal. Y bueno, como siempre, Porrúa con su fundación Sepan Cuántos, aquí el índice viene hasta atrás.
Y aquí vienen todos y cada uno de los capítulos, junto con la introducción de Mariano de Bob. En total son 39 capítulos. Y está comprendido el libro de entre unas 245 páginas, si se mira aquí. Sí, 245 páginas. Por lo que esta edición, de hecho, aquí sí se puede notar, aquí están, ese es el tamaño de la letra, un poquito más chica de lo habitual. Los márgenes, como a veces tiene que romper con la línea para poder seguir con la estructura. Y de hecho así se va en la mayoría del libro, para aquellos que decidan leerlo, para que sepan cómo es el formato de esta edición. A mí lamentablemente me tocó una edición que a veces tiene manchas de tinta, a veces las letras en ciertas páginas están más tenues, por lo que no fue una impresión muy bien hecha, pero se logra entender correctamente todo lo que aparece aquí en el libro. Y bueno, ahora sí pasando a mi comentario sobre mi experiencia leyéndolo, hay que comentar primero que debido a que es una recopilación histórica de hechos que sí sucedieron, pero que se vieron adulterados con el paso del tiempo, en realidad esto es un poema con tonos trágicos y épicos, que de hecho nos logra acercar con una mirada acerca de cómo fue el pasado en el medioevo, durante las épocas feudales, y nos da una visión acerca del protocolo que debían seguir todos los súbditos independientemente de su posición social, así como también del estilo caballeresco que en ese entonces estaba vigente. Acerca del argumento, en un inicio se nos narra la historia de Siegfried, un espadachín que precisamente conquistó el país de Nibelung y se hizo con todos sus tesoros, de cómo fue tratar de cortejar a Kriemhild, que era la mujer a la que amaba y con la que después se casó, y a partir de la mitad del libro comienza la tragedia, que es precisamente su muerte a traición, y cómo su esposa va planeando toda su venganza, y al final básicamente todos, absolutamente todos, terminan muertos. Lleva una estructura lineal, sólida, y es bastante entendible si se recuerdan los nombres de los personajes, como por ejemplo Hagen de Troya, el rey, que ya ahorita ya no recuerdo cómo se llamaba, porque lo leí hace bastante tiempecito este libro, Brunhild, que es otra reina, y bastantes personajes más, relacionados casi todos por línea de sangre. La temática de este libro nos trata de dar una aproximación acerca de cómo era, tanto visualmente como culturalmente, el protocolo del medioevo en casi todos sus estratos sociales. Cómo se permitía dar licencia, el escanciado de licor para recibir a los invitados, los típicos juegos caballerescos que se hacían en los feudos, así como también para las celebraciones, y se nos da una mirada bastante pragmática y realista de lo que pudo haber sido la cristiandad en ese entonces, dejándolo en un lado totalmente secundario, para darnos lugar al conocimiento profundo e íntimo de la naturaleza humana durante ese tiempo. Es una narración en tercera persona, así que también de forma omnisciente, por lo que sabemos que están pensando todos los personajes a cada momento que van aconteciendo los hechos. Y si bien en algunas partes los adelantan lo que va a suceder, es precisamente por un motivo estilístico propio de ese tiempo. Básicamente llegamos a reconocer la mayor parte de la conducta humana que imperaba en ese tiempo, en sus estratos sociales más elevados como en los más bajos, aunque en menor medida los más bajos, porque todos los protagonistas son de alta alcurnia. Y de hecho, como parte de la tradición oral, se meten algunos elementos fantásticos o de magia en este libro. Sin embargo, por todas las descripciones parece ser bastante cercano a lo que pudo haber sido la realidad del medioevo, como ya mencioné muchas veces. En sí la lectura puede resultar bastante entretenida y en ciertas situaciones incluso hasta cómica y chistosa. El lenguaje usado es bastante formal, por lo que uno debería a veces buscar en el diccionario ciertas palabras, pero eso es debido al estilo de la traducción de Mariano de Bob, que conserva el encanto del alemán antiguo y que nos puede permitir entenderlo, tanto en su estructura como en la formulación de sus frases. Ciertamente no es un texto que puede entretener bastante, pero si eres de aquellos a los que les gusta la historia y el conocimiento de otras culturas, con la lectura de este libro puedes acercarte bastante a conocer cómo era la Europa y Asia del medioevo, que si bien pudo formar parte de la cultura germánica antigua, aún así podemos ver que hay ciertas conductas, ciertos aspectos de la naturaleza humana que siguen vigentes en nuestros días. Y si bien nuestra forma de política ha cambiado con el tiempo, eso no nos exenta precisamente de la humanidad que está plasmada a través de los personajes de este poema. De hecho, incluso se nos puede acercar bastante el estilo de combate que se manejaba, y nos da la impresión de estar leyendo un relato
si bien antiguo, también bastante épico, que puede ser disfrutado a día de hoy. Y también cómo es que precisamente, debido a los protocolos, a las costumbres, a la cultura de ese entonces, se hizo tan fácil que todo desembocara en una tragedia y muerte para todos. Si bien hay muchas cosas que quedan por resolver, y que de hecho pueden causar curiosidad a aquel que lo lea, lo importante es mantener la línea de los hechos clara y entender cuál es el punto de esta obra. Bien, darnos a conocer una cultura antigua, también advertirnos de ciertos peligros políticos y conductuales para no errar a la hora de hacer negociaciones, y también la importancia de una economía de guerra, que en ese tiempo era básicamente el motor de toda la civilización. Puede resultar la lectura un poco pesada debido al formato en el que se entregue, y también por la estructura que trata de recrear Mariano Oeste en su traducción al poner estos guiones largos, pero prestando suficiente atención uno puede ir siguiendo la narración de forma sencilla. Y es que a nivel temático, no solamente se nos narra acerca de una cultura, de sus protocolos, de su política, sino que se nos deja ver la futilidad de los valores que en ese entonces se promocionaban tanto y de los cuales eran tan característicos hoy en día. Y es decir, la futilidad de la virtud. Cómo es que aún haciendo honores, méritos, como teniendo virtud, como siendo tan querido, se puede incurrir por mero capricho en una traición. Así también como la fortaleza de esa virtud, al ser traicionada, puede influir en bastante gente y desembocar en toda una histeria colectiva que, al menos en esta narración, termina en una gran tragedia. Es cierto que podemos ser virtuosos cuanto queramos, pero también es cierto que nuestra naturaleza humana nos va a permitir traicionar o ser traicionados. Sin embargo, el mantener la virtud siempre va a poder trascender los límites de la cultura, la lengua y de la historia, tal y como pasa con Siegfried en este hermoso poema. Y bueno, eso sería todo mi comentario. Tardé bastante en hacer este video debido a que estaba leyendo el libro de Duna, que de hecho ya voy precisamente por la tercera parte del libro, El Profeta, que mencioné en el video anterior que también quería leer, y que de hecho se nota que estuve leyendo. Aquí lo estuve maltratando un poquito, mi sudor no es gentil con los libros. Y bueno, ya voy en la recta final de la lectura de este libro, cosa por lo cual estuve pausando bastante hacer este video a pesar de que ya había completado la lectura. Y como de hecho se estrenó la segunda parte de la adaptación cinematográfica en cines, pues también aproveché para ir a verlo, cosa que me atrasó todavía más en hacer este video. Y bueno, no puedo decir que vaya a abrir un nuevo libro como solía hacer en los anteriores videos, porque ya tengo el libro de Duna y no me he comprado más libros lamentablemente. Y como no sé si voy a reseñar el libro de Duna por aparte cada uno o como saga entera, lo más seguro es que no voy a subir un video en bastante tiempecito hasta que me compre uno nuevo o me compre unos cuantos libros y vaya a estar subiendo mis videos sobre mis opiniones o recomendaciones en cada uno. Igual tal vez llego a mitad de este año y puedo hacer un wrap-up de la primera mitad del año y resumiendo mis lecturas, o bien tal vez me pueda conseguir un libro pronto y voy a poder reseñarlo en este canal. De cualquier forma espero que hayan disfrutado de mi comentario, que les pueda servir de referencia para aquellos que se quieran atrever a leer El Cantar de los Nibelungos, o si bien se animen a escuchar la ópera de Richard Wagner, o bien pueden leer la tan famosa saga del Señor de los Anillos, cosa que yo voy a hacer y que precisamente inicié leyendo este libro para prepararme para su lectura, que si bien sé que solamente contiene referencias y que el relato de Tolkien es bastante distinto, no quiere decir que no vaya la pena leer las bases narrativas en las que se sustentó para construir su propia mitología. Y bueno, esto sería todo por este video, y muchas gracias al Patito por estar aquí conmigo en este video. Espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos en el siguiente video. Adiós, y un adiós al Patito.